Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy, entrando en el capítulo 12, estaríamos viendo que desde el versículo 14 en adelante, entonces el tema sería nos veremos pronto. El apóstol Pablo tenía una característica que es muy normal en la gente que tiene formación académica, y es que él planificaba sus cosas. Las cosas uno las planifica humanamente, pero dependen de Dios. Dios puede guiar. Y alguien dice, no, Dios me mostró esto hoy y mañana me mostró otra cosa. No es cierto. Pero dentro del buen deseo de Pablo, él tuvo en algunos momentos el deseo de ir a algún lugar y el Señor le dijo, no es el tiempo de ir. Era el deseo de él porque estaba cumpliendo con un mandato de Dios. Más Dios cambió los planes. Entonces no es que Dios dijo que sí, después que no, sino que Dios que sí conoce, cambia las circunstancias en este caso. Pero Pablo siempre manifestó, y lo hemos visto en primera carta a los Corintios, en esta segunda, ya hablamos que fueron 4 cartas, en donde él les habla ese deseo que él tiene de ir. Él sabía lo que estaba haciendo dentro de la visión que Dios le había dado, y no siempre, pero sí hemos notado en estas cartas a los Corintios que él va contando lo que él va a hacer. Entonces va contándole a los hermanos, y es lo que hemos observado, qué es lo que dentro del plan que Dios le ha dado, él va a hacer, y este es uno de los casos. Miremos la primera parte del versículo 14 que dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado a ir a vosotros, y no os seré gravoso. Usted nota que cuando él está hablando, él siempre tiene ese deseo, quiero ir a visitarlos a ustedes. Esta sería la tercera visita que es nombrada acá. Cuando usted y yo vimos primera carta a los Corintios, estuvimos hablando acerca de esas visitas que el apóstol Pablo le hizo a los Corintios, y vimos que la segunda visita que él hizo en los viajes misioneros del apóstol Pablo, registrado en Hechos, no se encuentra esta visita, pero sí se encuentra en el capítulo 2 que vimos. Creo que es el verso 1, y quisiera que, porque dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, y está hablando de esa visita que él tuvo hacia los Corintios, pero es la visita que nosotros le llamamos la visita triste. Ahora, en este capítulo 12, y lo vamos a ver cuando entremos en el capítulo 13, vamos a mirar esa visita que él va a tener ahí, es la que narró Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, del 1 al 3. Si me acompaña ahí, lo voy a hacer la lectura. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase a Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces él habla de ese deseo que él tenía de ir a aquellos lugares y acercarse a Corintio. ¿Qué es lo que él quería hacer? Preparar el terreno para la visita que iba a tener con ellos. Hay un deseo siempre en el corazón de un ministerio, de alguien que adora al Señor, y lo vamos a mirar 2 Corintios 12, del 14 al 18. ¿Qué es lo que él les habla a ellos? Esa posición que él tiene frente a lo que son las ofrendas, que habíamos hablado en el capítulo 10 y 11, para que ellos entendieran el propósito y pudiesen darse las cosas. Voy a leer del verso 14 al 18. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié por él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No os hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Qué notamos nosotros en esta parte? Primero, hay un propósito de la visita de él. No quiere ser gravoso. También les dice que nunca ha sido gravoso para ellos. Lastimosamente, algunas de las críticas que hemos visto en Corinto han sido falsas.
Y entonces él lo tiene que aclarar. Y usted mira que en el versículo 14 está hablando en un tiempo futuro. Quiere decir que de la misma manera que en el pasado no fue gravoso, en el futuro el apóstol tampoco iba a ser gravoso para con ellos. ¿Por qué él tiene ese principio? Hay 3 razones, y la primera razón la anota uno en todo el proceso y el versículo 14 no lo va a dar, y es que él no quería que ellos entendieran mal la motivación. No, Pablo no va donde ellos a sacarles plata. Pablo no va por razones económicas. Es triste, pero a veces esa idea se vende entre los ministerios. En algún momento nosotros tuvimos una actividad y uno de los pastores quedó comprometido a estar con nosotros, no iba a devengar ningún dinero, pues por lo regular nosotros predicamos y no devengamos dinero de eso, pues él estaba invitado a participar junto con su iglesia, había que pagar transportes, había que hacer una inversión cada iglesia, y ya faltando, ya sobre el tiempo, él nos dice, no voy a estar con ustedes porque en otro lugar me ofrecieron platica para ir a predicar. Entonces nosotros dijimos, mala motivación. En otro evento también sucedió lo mismo, íbamos a hacer una labor de evangelismo seguida en unos colegios y también manifestó, si no hay dinero de por medio, entonces esto tiene que dejar ganancias. Dios mío. Entonces la idea que algunos tienen de este hombre es un hombre metalizado. No le gusta sino donde él puede sacar réditos. En el caso de Pablo era tanto su amor por la obra que ellos recogían ofrendas para llevarlo a las iglesias pobres, pero algunos ya estaban queriendo colocar a Pablo como un hombre metalizado. Entonces por eso Pablo les dice, un momentico, yo no quiero que ustedes entiendan mal mis visitas, porque el objetivo mío no es participar de ningún bien material de nadie, no, una sola preocupación hay en mi corazón y es la necesidad espiritual de ustedes. Es triste porque hoy en día pareciese que la gente está bombardeada por eso, van a lugares donde recogen 2 o 3 ofrendas. Están bombardeados por esas cosas porque pareciese que el interés fuese más lo material. Les contaban estos días de esa iglesia donde habían un grupo grandísimo de personas y el local lo trabajaron por 35 años y lograron tener un local que en esa época que lo adquirieron no era tan costoso, pero al pasar el tiempo resulta que la iglesia quedó en toda la mitad de una ciudad. Entonces una iglesita que podía valer el local 500, 600 millones de pesos ya valía 20, 25 mil millones. Entonces la misión sacó a esas personas que eran como 6.000 personas para la calle y quedaron con el local y salen en un video diciendo qué bendición que hemos tenido una conquista. Y uno dice, un bien material, 4 paredes, despojando a un pueblo de un lugar donde pueden adorar a Dios. O sea, eso no es una victoria, hermanos. Y hoy o mañana seguro que en ese local va a haber una chatarrería, un prostíbulo o algo porque lo venden. Entonces uno dice, Dios mío, qué victoria. Hay que tener cuidado. Y es lo que Pablo le está diciendo un momentico, la motivación no es otra. Es verdad, también en alguna ocasión tiene que exhortarle a la iglesia y tiene que decirle, hermano, que predique en el altar, debe recibir para poder sostenerse. Si nosotros recibimos bendición de lo espiritual, ¿por qué no compartimos bendición de lo material? Pero es un deber de nosotros como creyentes sostener a nuestros líderes, más no es el propósito que alguien quiera ser un líder para pensar en que el ministerio es un espacio para la persona decir yo me voy a hacer dinero. Hace muchos años a Colombia llegaban misioneros y el lugar donde ellos se instalaban eran en el poblado. Entonces pagaban una casa tipo americana, una casa que aquí puede valer hoy 8 o 10 millones de pesos, el arriendo, mensualmente, y eran los sufridos misioneros que llegaban a Medellín y se relacionaban con los ricos de la ciudad y montaban iglesias en barrios pobres y por allá se asomaban cada 8 días. Y lógico, si ellos iban a montar una iglesia en el barrio Popular 1, ¿a dónde debería vivir el misionero? En el Popular 0, para que le dieran el testimonio. Pues al menos en el Popular 1 pues. Pero lo que queremos decir es que tenemos que tener mucho cuidado en la fe, y especialmente aquellos que amamos el servicio al Señor y que mañana serviremos a Dios, que nos demos cuenta que servir a Dios no es un trampolín para nosotros conseguir, porque ese no es el concepto. Con eso que se ha malversado hoy, el que le sirve al Señor tiene que estar dispuesto a situaciones no muy alegres en el sentido monetario. Entonces él les explica, no, es que mis fines no son egoístas. Es más, él pensaba y decía, si yo les recibo ofrenda a ellos, con las acusaciones que me han hecho, les doy puerta para que digan que yo estoy llenándome de ganancias. Entonces les dice, no señores, mi motivación es la espiritual. Y por eso él dice, no busco lo suyo, sino a vosotros mismos, en el versículo 14, porque él les hace ver que él es el padre espiritual de ellos y que el padre es el que sustenta a los hijos.
Anhelamos como iglesia consolidar. Todavía Palabra y Renovación no es consolidada. ¿Cómo una iglesia es consolidada? Cuando la iglesia misma se autosostiene. Y cuando la iglesia se consolida y tiene ingresos de apoyo a la obra, la iglesia debería tener iglesias hijas. Pero las iglesias hijas van a comenzar siendo ayudadas por la iglesia madre. Porque todo comienzo tampoco es fácil. Aún teniendo ayuda, todo comienzo es difícil. Hoy notamos que las iglesias grandes, que se dicen ser madres, son las que escurren y exprimen a las iglesias pequeñas. Y ese es el mal ejemplo. Pablo dijo, no, es el papá el que sostiene a los hijos. Y eso es algo especial que yo veo en el apóstol Pablo. Entonces él está diciendo, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque él se sentía padre espiritual para ellos. El objetivo de él era más el de sus vidas que el que ellos le pudieran rentar. Y entonces uno ya va a la última frase de este texto. Dice, aunque amando más, se ha amado menos. Y me parece que es una frase un poco triste, porque de una u otra manera él está diciendo que los corintios no eran recíprocos con el amor de Pablo. Que él se les entregaba todo, pero que ellos no tenían esa motivación. Y es la vida. Usted va a ver que de pronto unos padres se sacrificaron de muchas cosas para tener bien a los hijos. Y cuando los hijos llegan a cierto nivel, donde ya tienen todas las fuerzas, tienen toda su formación, y económicamente de pronto hasta se sostienen bien, usted va a notar que los hijos no van a pensar, no estoy hablando de todos los hijos, estoy hablando de algo que es un fenómeno dentro de la sociedad de hoy. Y el Señor le enseñaba, ¿no? Que se perdería el amor de los hijos hacia los padres. Entonces, nota uno que muchas veces los hijos están formados, tienen buenos recursos económicos y piensan en sus salidas, en toda la vida buena que ellos viven, pero no piensan en sus padres. No es algo recíproco, hombre. Si mi padre se esforzó tanto por mí, ahora yo tengo que esforzarme por mis padres. Debería ser el concepto que se viera, pero no se ve. Esa frase que el apóstol expresa ahí está mostrando que los corintios usaron a Pablo o disfrutaron de Pablo en el momento, pero ya cuando debieron haber sentido esa carga por él, no lo hicieron. Entonces por eso Pablo nunca quiso ser gravoso a ellos, porque entendía el corazón. Usted ve el versículo 16, dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Porque había una acusación de sus adversarios, y ese era el punto. Es algo tremendo. Cuando la Biblia habla de ese tipo de astucia, no es una astucia santa. Por ejemplo, uno va a ver la serpiente en el huerto del Edén. Entonces uno mira que habla ese concepto de astucia. Ese concepto de astucia no debe estar en nosotros. La astucia de la serpiente es una astucia satánica. Entonces, él se enfrenta a la posición de ellos frente a esa situación y lo que él quería era decirles a los hermanos de Corinto la situación de los hermanos necesitados que estaban en Judea y que no era para el ministerio de él. O sea, él lo hizo, al contrario, no es para mí y lo que se va a recoger y van a recoger. Es más, él no fue por las ofrendas. Usted nota que fueron otros los que recogieron las ofrendas. Y eso fue una ventaja para el apóstol, que él no se involucrara en lo que no era bueno, porque ellos iban a pensar que habían otras motivaciones, como él mismo lo estaba expresando en la carta. Y usted ve en el versículo 17 y 18 una refutación. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Son una serie de preguntas que él está contestando. ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Negativa. No, eso no ha sido así. Ni Pablo ni Tito habían engañado a los corintios. No se habían aprovechado de los hermanos corintios y mucho menos habían llegado con fines egoístas. Pero ya las otras dos preguntas que él hace ahí, la afirmación tiene que ser positiva. Pensando aún, nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Ya en el versículo 19, él les dice, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Por qué lo está hablando el apóstol? Porque es una situación que él observa en los hermanos de Corinto. En 1 Corintios, en el capítulo 4, él dice que ellos ¿qué querían? Que él fuera con una vara en su mano o con un espíritu. Y la descripción es como de mansedumbre. Porque la actitud de ellos era difícil. No es fácil la impartición de la disciplina. A veces uno tiene dos tipos de hijos. Al que le gusta el garrote y al que cuando lo ve a uno con el ceño fruncido se entristece.
Me parece que es más noble el que se entristece, el otro no. El otro es como el caballo o el mulo, que la Biblia dice que no hay que ser como el caballo o el mulo, ¿cierto? ¿Cómo se doma una bestia? ¿Usted cree que un caballo lo doman con caricias, con consejos, con palabras bonitas? El animal siente que uno le ama, hermano, pero con los hijos y con los seres humanos no es igual. Porque los seres humanos a veces saben que uno les quiere y se manejan más mal. Pero para que las cosas funcionen, uno sabe que quienes viven bajo ese yugo se van a soltar algún día. Porque el noble es el que va a recibir. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios les decía, ¿cómo les gustaría más que yo viniera? Porque había ese tipo de situaciones. En 2 de Corintios, Pablo habla de luchas en la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Con vara o con amor? Pero él va a expresar y a decir, si es necesario usar la vara, se tendrá que usar. En el caso de Pablo con los Corintios, tanta palabra, 4 cartas escritas, bueno, 3 en ese momento. Ay, Corintios, si me toca ir con ustedes y llevar la varita, la llevaré. ¿Será que algunos querían que Pablo fuera? Es factible que sí. ¿Quiénes quisieran que Pablo fuera a Corinto? Los bien manejados, los que se sujetaban, los que verdaderamente lo amaban. Los otros que no querían que él fuera es porque no lo amaban, porque se daban cuenta de que él no era tolerante frente a lo que ellos eran. Ahí es cuando tiene que hablarles un poco más fuerte. Pablo, cuando habla de ir donde ellos, utiliza desde el capítulo 12, versículo 19 en adelante, hasta el capítulo 13, versículo 10. Y esta porción de la Sagrada Escritura va unida. Por ejemplo, el 19 dice, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo, hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Y el verso 10, por eso os escribí estando ausente, para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Porque una disciplina bien dada edifica. Claro, dice la Biblia, la disciplina en el presente no es muy gustosa, no causa gozo. Pero cuando la persona es edificada, es llevada, ejercitada en la disciplina, da fruto. Es un hijo rebelde, quiebra la puerta, hace mala cara, ve mal a los padres, les insulta, se vuelve grosero, se va de la casa, asume una actitud de rebeldía. Y no lo estoy hablando solo en el campo de la familia. Cuando una persona es disciplinada en el seno de la iglesia, asume un papel así, de grosero, de rebeldía, de huir, de no ver bien la autoridad. De esa manera estaban viendo los corintios a Pablo. ¿Quién era Pablo para ellos? Era el papá. ¿Qué más querido que el apóstol Pablo? Pero ellos no vieron esa actitud porque ellos tenían un corazón rebelde. Y cuando la rebeldía está ahí, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces ahí en ese punto Pablo tenía que entender que conociendo Dios la situación de los corintios, Pablo no podía proceder con mano blanda porque los dañaba. Y es el problema que tenemos muchas veces nosotros, que cuando debemos ser fuertes somos débiles. Entonces Pablo tiene que entender que la posición de él hacia ellos tiene que ser firme, no puede ser medrosa. Y eso es duro. A veces a nosotros nos da miedo el rechazo. Ay, no, es que si yo lo hago y no me reciben. Ay, ¿qué tal que se enoje? Que se enoje. Pero nos da temor de que no nos debe dar temor. Le tenemos más miedo a ese tipo de personas. ¿Quién es el que nos ha sostenido? Por ejemplo, el ministerio de Pablo, ¿lo sostuvieron ellos alguna vez? Y es lo que le está aclarando. Ustedes a mí no me sostienen. Yo puedo hablarles con toda tranquilidad porque me deben más ustedes a mí que yo a ustedes. Realmente a Dios. Pero Pablo había sido ese instrumento en las manos de Dios. Pablo estaba muy preocupado por los hermanos de Corinto. ¿Qué cosas estaban ahí como en el corazón de Pablo en la lucha, peleando con él si llegaba a Corinto? Una de ellas, tenían temor de ser decepcionado por la conducta de ellos. Al llegar a Corinto, él tenía temor de encontrar a los hermanos en la misma condición que cuando los encontró en 1 de Corinto. Porque por allá en el capítulo 1, en el verso 20, uno va a encontrar una lista de pecados que ellos tenían terribles. Qué triste la situación para él. Él habla de conflictos, celos, calumnias, chismes, arrogancia, etcétera. Y es lo que él tenía temor al llegar a Corinto de encontrar en ellos en la segunda carta. ¿Qué más? Que cuando él se parara en la raya frente a ellos a dirigir o a expresar la disciplina, ellos lo vieran como un tirano, porque era una posición obvio que se iba a dar. Cuando él comenzó con ellos, él los cogió niños. Entonces cuando se cogen los niños, se forman con mucho delicadeza y amor. Cuando una persona comienza en el Señor, pues hay que darle biberón. Pero cuando esa persona ya está formada en ciertas áreas,
No le puede dar biberón. Como pastor es cuando nosotros vamos a hacer, ay, pero yo, ¿por qué era que el pastor no me dice? Ay, es que, ay, el pastor me debe cargar. No se puede. Una persona que llegó a ese punto y se vuelve una persona difícil en la obra de Dios. Conoce uno en el camino personas de hace 20 años y son tan difíciles que cuando se lo encuentran a uno por la calle, pastor, ay, tiene iglesia así, yo quiero estar allá. Y uno en el corazón, yo no quiero que estés allá. Porque si alguna vez esa persona fue de bendición, ya no lo es. Que ya tiene tanto caminar, llegan es a dar guerra, traen mañas. Y es que los hemos visto aquí en la iglesia, no han llegado y, ay hermanos, cuando se van uno dice, ay Señor, bien ido sea. Qué difíciles. A mí me ha pasado por ahí, alguien me ha dicho, pastor, venga, visíteme, es que estoy animado, venga a ver si me animo para ir donde ustedes. No, vaya para la iglesia que queda a la cuadra, a mí no me gusta allá, porque hay gente que da guerra, hermano. Y uno mira sus face, son guerreros. Están en contra del gobierno, de las normas, están en contra de las leyes y quieren estar en una iglesia. Uy, no, qué miedo, hermano. Sindicalistas. Sí, hermano. Aunque al comienzo tuvo una autoridad espiritual apostólica, ya él tiene que tener una autoridad severa. Y era una cosa, él tenía que hacerlo. ¿Usted se imagina cómo verían al apóstol Pablo esos antiautoridad? No, hermano, no lo ven de buena gana. Bien, en el capítulo 21... en la segunda parte, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y que quizás tenga que llorar. Esa palabra que aparece ahí es una palabra griega que significa endechar al muerto. Él tenía que llorar, pero no de cobardía o de dar pasos hacia atrás, sino que es endechando a los hermanos de allá que estaban muertos, que tenían una situación que no corresponde. Él tiene que ejercer la disciplina, pero también sentir lágrimas por ellos. Solamente el que le ha tocado pasar por esta entiende lo que yo estoy diciendo en esta noche. De tener, por ejemplo, un líder en la iglesia que uno ama, pero en esa situación uno lo llora, pero frente a él tiene que tener una posición firme. Y no es fácil, pero a uno le toca. Aún con los hijos. ¿Usted cree que uno teniendo un hijo que se maneja mal? Ay, no, venga, ay, ¿cómo está el pecado? Seguís en el pecado. Ay, qué pecado tan lindo el que tenés. Vení, sentate y contame cómo vas. No, sabe el camino. Ya no hay más que hacer. No es fácil. Eso pasó con Pablo y los Corintios. Entonces, la visita que él iba a tener, para algunos era, para los que amaban, ay, qué bueno. A lo mejor viene una buena palabra. A lo mejor nos va a dar una buena pela. Entonces, al que en el Señor tiene un concepto claro, qué bendición que me engarrote. Y cuando la palabra es durita y la persona ama a Dios, va a decir, habla Jehová que tu siervo escucha. Dele, ay, dele más. Pero al que no ama la palabra de Dios ni los principios, la palabra da duro, ay, no, vámonos, nos están matando. ¿Pasa o no pasa? Tremendo. Y Pablo pensar todo eso, yo voy para allá, pero yo sé que todo eso va. Y él no podía ceder. Él tenía que llegar como apóstol. ¿Cuál sería la solución? ¿Y qué es lo que plantea la carta a estas alturas? El capítulo 13, ay, Dios mío. Mire lo que dice. Esta es la tercera vez que yo voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré ¿qué? Hermano, yo voy, pero no voy a ser indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive con el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Si no se arrepienten, llego con el garrote en la mano. Lo dijo indirectamente en los versículos anteriores, pero ya el capítulo 13, vengan. ¿Por qué? 1, la autoridad hay que ejercerla con justicia. Hay un símbolo que representa la justicia. En una mano está la balanza y en la otra mano una espada. Y los ojos ciegos. A todo el mundo de la misma manera. Y él dijo que en esas primeras visitas él había sido con ellos sin duda. Entonces, ¿cómo sería esta? Los preparó para que sepa que cuando yo llegue, porque iba a aplicar sin piedad la autoridad apostólica. Mire que él dice que tendría unos testigos porque él iba a lo que iba. Entonces voy a llevar 2 o 3 testigos para que sepan cómo es la cosa. Él iba a lo que iba.
Otra cosa que se ve ya es en el versículo 2, él les dice que ya les había hecho varias advertencias, ¿no? He dicho antes y ahora digo. O sea, mire que está hablando de que ya lo había dicho. En una de las versiones de las Biblias dice, dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente. O sea, le estaba diciendo, guerra avisada, no mata soldados y les voy a caminar. Entonces, si se maneja mal, ya sabe, le voy a pegar, lo voy a hacer tal cosa. Ah, mi papá es bobito, mi mamá es bobita. ¿Somos capaces de administrar la autoridad así? En el versículo 3 y 4 va a hablar, es que ustedes están buscando una prueba de mi apostolado, sí. Porque ellos iban a pedir credenciales apostólicas. Ustedes necesitan saber si Cristo mora en mí, si Él vive en mí. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él en el poder de Dios para con ustedes. Paradito en la raya. Era una evidencia de su investidura. Ahora en el 4 hay una comparación con Cristo, del apóstol Pablo, ¿no? Porque dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y entonces Él dice, bueno, ustedes son esa prueba de ese poder apostólico. Porque el versículo 5 y 6 dice, examínense en ustedes mismos, si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Momentico, mírese, si la palabra de Dios está viva en ustedes, bien. Pero si están hablando lo que están hablando y viviendo de otra manera, ustedes están reprobados. ¿Qué van a hablar? Yo no estoy reprobado, les decía. Y les voy a demostrar, cuando esté con ustedes, la posición que tiene que ser clara. Cuando Él dice que si ellos estaban en la fe, significa, si ustedes son salvos, viven como salvos. Si ustedes son salvos, no viven revolcados en el pecado. Porque es que la gente dice, yo soy salvo y vive revolcado en el pecado. No, yo tengo al Señor, yo tengo... Y en el pecado. O sea, usted es salvo, es un salvo. Hermano, ¿qué diferencia entre un salvo y un no salvo? En que el salvo vive como salvo y el que no salvo se disfraza de salvo cada 8 días. ¿Usted quiere probar el apostolado? Allá les voy a llegar a colocarles la medida. A ver cómo están. Les voy a poner la medida a todos. Y es tremendo porque eso demuestra que Pablo es un ministro fiel de Dios. ¿Cuántos se han vendido? Hay lugares donde la gente tiene plata y viven en pecado y manipulan el altar, porque son los que vean. Él venía hablando desde 1 Corintios y vimos que había un sello del apostolado de Pablo. ¿Cuál era el sello? Que habían vidas transformadas entre los corintios. Lo que Dios ya había hecho para con ellos. Entre el 7 y el 9... ya Él dice que está orando por ellos. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobos. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos, la oración de Él era, Dios mío, aquí tiene que haber gente pues que... Es que uno lo ve, yo lo veo en la iglesia. Uno ve un poco de gente aquí el domingo, pero de toda esa gente que uno ve que... Oye, ¿qué se hacen los domingueros? ¿En semana para dónde pegan? ¿En qué andan en semana? Pues uno ve los hermanos que son fieles y todo y se mantienen en evangelismo, en la palabra, o sea, porque aquí no hay el departamento de evangelismo, no, aquí estamos todos los hermanos, todos los salvos, ganamos almas. Todos los salvos caminamos, todos los salvos venimos al culto de oración, venimos al culto de semana, porque es la vida de la fe normal. Oye, ¿esos domingueros qué hacen? ¿Qué hacen en semana? ¿En dónde estarán en este momento? ¿En la novena de aguinaldo? No faltará, no faltará. Bueno, ¿y cuál era la motivación en la oración del pues? Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como los aprobados, no, sencillamente, si ellos caminan en el Señor y está, que caminen como aprobados, aunque los apóstoles no sean aprobados, pero que la gente no interesa, es que nosotros no importamos, lo que importa es que el mensaje se esté transformando la gente, es que es muy duro. Uno predicaba un evangelio que la gente no viva. Yo como pastor a veces que me ha tocado ver, y uno ve esas cosas y uno dice, entonces ¿en qué estamos? Como si la palabra no cambiara. No, gracias a Dios, los que han cambiado. No, sí, eso es bíblico. Y ya los últimos 3 versículos 4, que sería como lo que ya dicen las Biblias, las conclusiones. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolándoos, siendo del mismo sentir y vivid en paz.
y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Saludos unos a otros, conozco lo santo, todos los santos os saluda. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones del apóstol Pablo? 1, que tengan gozo. El que se entristece por estas palabras es que anda mal. Ay, no, viene el apóstol Pablo, ay. 2, habla de perfeccionarse. Lo que le está diciendo es, compongan la situación que tienen, arreglen lo que ustedes están viviendo en este momento, para que en la obra del Señor sean útiles. Eso es perfeccionarse. Consolaos. La consolación viene como un fruto del ruego a Dios. Hablen con Dios y Él los va a consolar. Sed de un mismo sentir. Tenían que estar unánimes. Pentecostés se derrama cuando hay unanimidad entre los hermanos. Vivan en paz. Y habla del Dios de paz. Hermanos, esas guerras tienen que morir. Salúdese. Ahora, él habla del beso ósculo santo. Y los cristianos de la época primitiva se saludaban de beso. Los del mismo sexo, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Porque no era un beso erótico. No era un beso erótico. Eso se ve allá en esas tierras. En nuestro contexto a veces eso crea situaciones. Pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría en eso. Porque no falta el que dé un beso y la persona siente que el que le dio un beso no le dio un beso un ósculo santo, lo que hay otras pretensiones. Porque el beso significa como que hay, sí, por ejemplo Judas cuando besó al Señor. Confraternizó con las monedas. Cuidado. Mano, la bendición apostólica que aparece ahí es hermosísima. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios hablando del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta es una de las más significativas. Porque está hablando de una acción de una unidad. La deidad como tal obrando. Porque son todas las virtudes de Dios. Esas virtudes deben estar reflejadas hacia nosotros. No es fácil. ¿Usted cree que si la disciplina que se lleva en una iglesia, el mundo la ve, la va a recibir con amor? Si a veces uno ve que por esos videos que sube uno a veces a YouTube de pastores bien, y son diciendo, ¿a quién se cree? Mire lo que le habló tan duro a la gente. Prepotentes. El mundo no entiende la disciplina. En la iglesia de Corinto había mucho carnal. Aquí tenemos hermanos nuevos que son carnales. ¿Usted conoce hermanos nuevos aquí en la iglesia carnales? Que un día están tocando el cielo con las manos y el otro día están con ganas de ponerle el ojo colombino al esposo o a la esposa. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, pastor! Y después, no, yo me quiero escarnear. Esto es un bebé. Este tipo de cosas son dentro del seno de la iglesia. La disciplina debe manejarse dentro del seno de la iglesia. Pero en la iglesia se mezcla gente que todavía no han crecido en el Señor. Pero yo creo que nosotros sí nos dejamos disciplinar del Señor. La Biblia dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Que no es fácil escuchar cuando el Señor nos exhorta a través de los líderes, del pastor, y habla duro. Ven, y es que este cree que... la cosa es así, no vuelvo a evangelizar. Está muy bravo, está muy brava, entonces no lo vuelvo a hacer. Uno sirviéndole y con la... es que usted le está sirviendo al hermano que está al frente del liderazgo, que está al frente de la evangelización, usted... al director de escuela, usted le está sirviendo a ellos, y arranque por donde entró. No, aquí le servimos a Dios. Si a usted inconverso lo ve sirviendo en la iglesia, dice, ¿y cuánto le pagan? Si usted cada 8 o 15 días sale a evangelizar, o cada 3 o 4 días lo ven, ¿dónde va? Con esa, es que vamos a repartir literatura. ¿Y cuánto le da el pastor por eso? Es que usted le está sirviendo a quién. Todos nos servimos. Lo hacemos por amor a Dios. El de afuera no nos entiende. Nosotros entendemos qué es esto. Porque amamos las almas y porque entendemos que es la obra de Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.